Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a probar el sonido, a ver si la gente se conecta. Lo primero de todo, feliz San Isidro. Hoy vamos a hablar de raíces y vamos a hablar de un musical muy relacionado con las raíces, con el hogar. Vamos a hablar de In the Heights. Janet, ¿se me escucha? ¿Me oyen? Sí, no. A ver si se escucha. Celebramos hoy San Isidro en Madrid y celebramos In the Heights, que es hogar, que son raíces. Así que vamos a ver si se nos escucha bien a todos. Y bueno, para hoy, como habréis visto en redes sociales, tenemos a tres invitados muy especiales. Vamos a tener a Luis Salgado, a Jana Cal y a Robin de Jesús, que forman parte del elenco original de In the Heights. Así que, sin más preámbulo, vamos a con para hablar de In the Heights. Sí, 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 Paloma, ese chulapo, que bien San Isidro. ¡Feliz San Isidro! Hola, Hola Luis, ¿cómo estás? ¿qué tal? Aquí Bien, 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 estamos. bien. Deja ver. ¿Qué tal tu cafecito? Súper bien, mira. Este es el tercero Bien. del día. El tercero ¡Oh, del Dios día. mío! Vale, vale, vale. Eso, buena energía, buena energía. Estaba diciendo que hoy vamos a hablar de raíces, que vamos a hablar de hogar y por eso, bueno, mi hogar es Madrid, pero hogar es también In the Heights. Así que vamos al tema, ¿no? Vamos a hablar de In the Heights, Definitivamente. que tú estuviste en el reparto original, en ese elenco. Si no me equivoco, formaste parte también desde el Off-Broadway, ¿puede ser? Desde el principio del todo de In the Heights. Hola, ¿no se me escucha? Pues Hola. justamente esta mañana estaba. ¿Me escuchas? Ahora sí. Justamente esta mañana estaba tomando clases con Andy Blackenbuehler, que tenemos como un grupo privado de mantenernos en forma y estamos recordando todo el tiempo lo que ha sido la jornada de Live. Entonces, tú introduces el tema como familia. Imagínate si familia que a las 9:45 de la mañana hoy, esa Sí. conexión y ese apoyo emocional, tanto del entrenamiento físico que necesitamos mantener, se nos da esta mañana el regalo más bello de tenerlo directamente yo haciendo warm-up con Andy. Qué bonito. Entonces, ese es el tipo de familia que nosotros desarrollamos. Ujú. Has ido directamente también a uno de los key points de los que quería hablar contigo, porque hablaremos con Robin como uno de los protagonistas, con Janet también, pero contigo quería hablar de esas coreografías que son fundamentales, que de hecho fue, si tú y yo empezamos a hablar hace 9 años de In the Heights, de lo primero que hablamos fue de las coreografías, que eran básicas, fundamentales para la historia, ¿no? O sea, y tú además asististe en Este, la parte latina, ¿no? De esas coreografías. yo tuve el gran privilegio de iniciar mi carrera en Broadway oficialmente, trabajando como un performer dentro del show, pero también trabajando de la mano del increíble Andy Blackenbuehler, que literalmente es un genio de la metáfora coreográfica. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, sí, te estoy escuchando. Lo único que hay un delay. Entonces yo te voy escuchando y cuando termines yo arranco con mi pregunta. Ok. Tranquilo, ¿ya? Te tengo controlado. Entonces, nada, así fue un regalo porque no solamente por el hecho de hacer eso y lograr esa meta de vida, pero también por el poder entregar tanto de donde yo vengo, porque el show precisamente incluso menciona mi pueblo natal de Vega Alta. Uno, los Ujú, pasos de carnaval del barrio son pasos que nacen de literalmente mis primeros pininos de baile en quinto grado de la mano de mi maestro. Cuando hablamos de la salsa de club, por ejemplo, es toda mi evolución aprendiendo a bailar salsa en Puerto, eventualmente encontrándome con la salsa de Nueva York, que es una salsa que se baila en el ritmo de dos, en la clave 2-3. Entonces, cuando ujú, hablamos, por ejemplo, con Andy de por qué y cómo bailar en ese club, para mí la presencia del Rosario era tan importante como había aprendido cosas nuevas en Nueva York, que el club ujú, entero se tenía que mover como la cultura que había heredado ahora, que en Rosario, estando en Nueva York, y que le pasa ujú. a Nina, a Vanessa, etcétera. Entonces, fueron muchas decisiones creativas que yo pude realmente tener un aporte por celebrar de donde yo soy, de donde yo vengo.
Entonces, Ujú. eso fue un regalo maravilloso en mi experiencia de vida. Y a la vez que estaban haciendo In the Heights, cuando estuvisteis en Broadway, nacía Revolución Latina también, ¿no? O sea, un poco con ese mismo espíritu, con ese mismo recuperar. Definitivamente es por Insights que terminan haciendo Revolución Latina, porque finalmente se valida, se comprueba y se entiende que puede existir una representación inspiradora del trabajo de los latinos en Broadway y en el mundo sin tener que recalcar que si tenemos un arma o que si somos el mafioso, que la cocaína en el Sin bolsillo. O sea, clichés, ¿no? lo que logra, sin clichés, claro, lo que logra hacer Lin-Manuel Miranda y Kiara Alegría Udes con el guión donde se celebra la comunidad, la cultura, la familia, el tipo que es el que ha heredado una bodega, esa simplicidad de personaje nos Ujú. permitió el regalo de ser completamente sin tener que ser un cliché pensado por otro. Ujú. Entonces, en ese ejercicio, gente como Janet Dacal, como Robin de Jesús, como Dorín Montalvo, Eliseo Román, Priscila López, que ya había ganado Tony's Awards, pero mi comunidad per se no necesariamente conoce quién es Priscila López. Entonces, nos damos a la tarea de usar esa conciencia del valor y la importancia de esa acción del artista latino. Yo creo que 12 años después, In the Heights ha logrado abrir maravillosas puertas, como lo ves con la aceptación de Hamilton, entre muchos otros shows on your Sí. feet, así como esta maravillosa familia, orgulloso cada vez que hablo con ellos, o sea, Janet Dacal, que la he visto en tantas facetas, grabó para el álbum de Revolución Latina y ahora acaba de sacar su propio álbum, Robin de Jesús, nominado a Tony Awards, cuántas veces, o sea, Dorin Montalvo ha desarrollado una carrera maravillosa por su propia cuenta como lead de shows en Broadway, entonces, yo he podido presenciar esa validación, esa confirmación de la importancia de ese apoyo que nosotros en aquel momento quisimos dar y que ahora el mundo entero, movimientos como Viva Broadway, escuelas como Go Broadway, entre muchas otras, refuerzan y se benefician de lo que se ha logrado hacer como abriendo esa puerta. Ujú. Y estabas mencionando a mucha gente que forma parte del reparto, a los que en la propia historia de In the Heights, Andy y Tommy dieron voz, porque una de las primeras cosas también que hablamos era cómo cada parte del elenco, ¿no? En In the Heights contaba una historia, era importante, ¿no? Todos erais importantes dentro de esa familia, no solo los protagonistas. Es una cosa que me gustaría remarcar. Definitivamente. Yo cuando enseño sobre el show, siempre hablo de que el verdadero protagónico del show lo tiene el ensamble. O sea, es la comunidad y celebra y se valida la comunidad lo que es el personaje protagónico. Por ahí mucha gente cuando uno lo empieza a estudiar, piensas que Usnavi es el protagonista y eventualmente te das cuenta que ni siquiera en ese contexto Usnavi es el protagonista porque Nina es No. la protagonista que seguimos de principio a fin, es la familia que está sufriendo el arco dramático de no tener el dinero necesario para la universidad, pero cuando tú ves quién apoya esa historia, quién da y voz al desarrollo, es la comunidad entera. Entonces, en el ensamble se incluye Usnavi, se incluye Vanessa, se incluye Sony, se incluye Graffiti Pete, se incluye cada uno de los bailarines. Y yo creo que eso es una de las cosas más hermosas que nos regaló In the Heights, esa validación también del ensamble como storyteller, que es parte de lo que vamos a hablar esta noche en el Zoom de la conversación en el Happy Hour. Que ahí tenemos que estar todos porque va a haber conversaciones muy interesantes de gente de todo el mundo. Vamos a tener a gente de Argentina, a Pablo del Campo, a Valentina, tendremos a Francesca Vos desde España, o sea que nadie se lo puede perder. Y volviendo a In Mi the equipo Heights, quería entero, tanto preguntar, de Revolución Latina como de Salgado Productions, están con nosotros. O sea, vamos todos. a poder dar distintos puntos de más de lo que ha sido el teatro en Broadway el morphing, ¿no? El desarrollo nuevo de cómo se cuentan las Ujú. historias con tantos grandes shows que están rompiendo el status quo. Sí, y de eso te estás encargando tú también porque aparte de ser cantante, actor, ahora eres director y has dirigido una producción de In the Heights en Washington, bilingüe. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue coger la historia que habías contado como performer ahora como director? Eso fue maravilloso por muchísimas razones. Una de ellas fue poder trabajar la traducción bilingüe, la adaptación bilingüe. O sea, nosotros compramos los derechos de Santo Domingo, que habían sido los derechos que Lynn había
validados oficialmente y obviamente compramos los derechos de la producción en Broadway. Pero de ahí creamos un híbrido que por medio del vocabulario, de los acentos, incluso de la selección de personajes idiomáticamente hablando, pudieran elevar el conflicto del show aún más. Por ejemplo, nosotros pudimos contratar y mantener a mí solamente anglosajón, hablando inglés, con un actor que no hablaba nada de español, y toda su comunidad y todo el elenco alrededor habla español. Entonces, ¿cómo se ven en el proceso de ensayos, en el proceso de esa adaptación, y cómo al final logra triunfar en pertenecer a esa comunidad? Era aún más contundente. Entonces, es un show maravilloso. Además que de Jesús estaba haciendo también una puesta en escena con Haciendo el Marcos Sanguinetti, de Usnavi. mi gran amigo también, claro, Que- haciendo de Usnavi. Entonces también, si no me equivoco, en esa misma temporada, Stephanie Clemons llevó al Kennedy Center una producción también. Entonces fue como Washington celebró por lo grande a In the Heights. De hecho, nos nominaron como para 19 premios Ellen Hayes, de los cuales logramos ganar 9. Entonces fue muy, muy importante ese círculo de lo que In the Heights representa en mi vida, empezando, y de lo que representó desarrollando ese momentum mío como director y coreógrafo ya en grandes escenarios como lo son en Washington, D.C. Han pasado ya 10 años desde el estreno y una de las preguntas que nos han dejado en el Instagram es ¿cómo sería un revival ahora de In the Heights? ¿Contaríamos lo mismo? Y bueno, y sobre todo también, tú vives en Washington Heights. ¿Tendría Yo el vivo mismo en sentido? Harlem, yo vivo en Pero, Harlem, pero pero sí, muy pegadito. la Mi pregunta es, partner Heather ten- vive en el Washington Heights y no sé cuál era la pregunta porque te interrumpí, sí, pero a la pregunta principal de cómo sería un revival es bien interesante porque la meta cuando el show cerró era que inmediatamente iba a venir la película y que probablemente In the Heights sería uno de los primeros shows, de los shows más rápidos en retornar con un revival. Y lamentablemente en ese momento la película no se dio. Luego pasa el gran éxito de Hamilton. Ahora entramos en esta era del COVID donde no se sabe lo que va a ser el futuro de las puestas en Broadway. Ya viste, y lamentablemente Frozen ayer Frozen. oficialmente tuvo que cancelar. Entonces, y hay una película finalmente saliendo de la mano del gran John Chu a salir en Hollywood. So, yo creo que puede ser muy probable que resurja ese apetito por un revival de In the Heights. Es interesante que lo hayan Por favor. preguntado. No, es más, te diría que ojalá ese show llegase a España en algún momento, porque yo creo que es un show internacional y que habla a todos los Bueno, corazones, ¿no? como tú sabes, tú y yo tenemos que producirlo. Se me Mira, va la cámara. Justo de la cuando lo emoción. dije, fue como que diste la noticia, Luis Salgado. ¡Pum! Sí, es que sí, estamos conectados. Que yo quería preguntar, ahora ojalá un revival, dice por aquí Matos. Sí, es que es el momento de un revival en Broadway, de una producción en España. Ahí lo dejo. Punto. El Washington Heights del que Yo habla no tendría puedo decir sentido más, ahora. pero como te digo, no me parece poco probable. ¿Perdón? Di- Sí, preguntaba que el Washington Heights del que habla el musical original, la producción original, ¿tendría sentido ahora hablar de ello? Hace más sentido que nunca, precisamente porque acabamos de vivir esta pandemia. Entonces, para mí es bien importante cuando cantamos un número como 96,000, entender Mm, que $96,000 no es tanto dinero, que la necesidad de esa comunidad, de ese ensamble de la que yo hablo, es tan grande que ganar $96,000 y encima sueñan compartirlo, sí, equivale no al pensamiento de soy rico, sino al pensamiento de no me tengo que preocupar por comprar leche para correcto. mi familia. Que es lo que dicen Entonces, yo todos. creo que sería muy, claro, yo creo que sería muy relevante esa realidad en un momento donde la economía de Estados Unidos es tan cuestionada, dada a la emergencia mundial que estamos todos viviendo, y honrar y fortalecer esos links familiares y de comunidad y de ayudarnos los unos a los otros y de validarnos y de los conflictos sociales que vivimos, como Daniel y Carla teniendo que dejar su salón porque ya no pueden pagar la renta, son extremadamente presentes a la realidad de hoy. Quería preguntarte, tú te fuiste del elenco antes de terminar el show. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que atesoras de la producción durante tu paso en In the Heights?
Wow, wow, son tantos. Pero me acuerdo que Lin-Manuel me regañó un día porque yo lloré y lloré y lloré y lloré la partida de mi gran amigo del ensamble Joshua Henry, que también Oh, es otro de los que se fue a convertirse en un gran lead role de distintos musicales y también nominado a Tony Awards. Ese niño era tan maravilloso en el proceso creativo como ensamble que Andy y Tommy terminaban siempre creando cosas nuevas para él. Me acuerdo, no sé si Janet y Robin se acordarán, cuando estábamos haciendo el opening y de repente Joshua se había trepado en el subway, había empezado a improvisar una sección, ¿se acuerdan de eso? Se había empezado a improvisar una sección y Andy dice, paren, que quiero bregar con Joshua. Entonces, o le dieron el cruce del construction worker y Joshua se va a una esquina y está pensando la vida de ese construction worker y cuando tú ves ese cruce tiene más vida que un personaje que hubiesen escrito en un libreto. Entonces, eso fue un gran ejemplo para mí de lo que yo anhelo y anhelaba hacer como performer y ahora como director, que cada uno de los elementos que se ponen en el escenario tengan una vida tan completa y se le dé un valor tan importante que el mundo que se le entrega al público sea real, que es al final lo que queremos, ¿no? Crear esa fantasía en la cual nos metemos y creamos ese suspension de disbelief, donde pensamos que esa verdad es tan mágica que la puedes tocar y por eso hace que el público regrese y regrese y regrese a ver el show. jo. Me quedaría horas hablando contigo sobre todo lo que viviste ahí, pero creo que tenemos que dejar entrar a nuestro siguiente invitado y que vuelvas al Zoom para reconectar, porque yo quiero saber un poco sobre la experiencia de Ahí Janet. viene Janet. Ya, pues acá está nuestra amiga Janet Dacal, que ya se va a ir conectando Perfecto. contigo. Entonces me despido, te agradezco que hayamos hecho estas 2 semanas. A todo el público que nos ha seguido y ha visto, gracias un millón por el apoyo a Broadway World Spain, a Revolución Latina y obviamente a cada uno de los artistas que hemos podido traer. Y te quiero mucho, Juanjo, espero que se Yo a repita. ti. Oye, que pronto volvemos a hacer más cosas. Amén. Amén. Ahí Chao. te dejo. Chao, chao. Chicos, no sé si habréis flipado tanto como yo, recordando con él, con Luis, todo lo que vivió en The Heights, pero preparad vuestras preguntas porque ahora entra Janet Dacal, Carla, del salón. Vamos para allá. A ver si tenemos a Janet. Janet, aquí está. Esto es una experiencia, Janet. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Encantado. Bueno, ya por segunda vez nos hemos conocido en el Zoom, pero un placer tenerte. Esto es muy emocionante. Soy muy fan de In the Heights. O sea, no sé Ay, si se qué ha notado. lindo. Pero es un placer tenerte aquí para poderte preguntar muchas cositas y para celebrar este musical que marcó un antes y un después para la comunidad latina, ¿no? Sí, cómo no. Sí, así mismo es. Me gustaría saber, bueno, lo primero, ¿qué pensaste cuando cayó en tus manos un libreto que hablaba sobre historias que tú conocías en primera persona, ¿no? Con las que te Sí, identificabas. claro, bueno, para mí la experiencia de In the Heights, como a todos, fue una experiencia que nos marcó profundamente. Yo empecé con el show, Lynn se había acabado de graduar de la universidad Wow. y el, su papá, que se llama Luis, también le había preguntado, para tu cumpleaños, ¿quieres una fiesta o quieres hacer un reading de tu musical? Que eligió el reading del El musical. reading. Y bueno, en esa época, sí, en esa época no era nada, era un proyecto que este jovencito había creado en su mente y tenía una visión para nuestra comunidad, ¿no? Yo acababa de mudar de Miami hacia Nueva York y estábamos en el basement de un local que se llama Drama Bookshop, que en sí fue donde se creó el musical. Y eso, yo tuve el privilegio de estar con el show casi 7 años, en lo que Wow. él había acabado de graduarse hasta que se abrió en Broadway. Así que para mí fue ser parte de esa trayectoria casi por su vida entera. Fue algo que
profundamente me marcó. Además, cada tuvo la oportunidad de tener la experiencia de poder ser parte de la creación de ese show, se convirtió en familia. Y así que, por el hecho de ser latino, ¿no? Así que es un regalo que sigue dando y me da mucho sentimiento poder hablar del show. Ah, y bueno, lógicamente conoces a Aline desde hace muchísimos años. ¿Cómo describirías un genio que es que hace 2 días acaba de revolucionar las redes con el anuncio de Hamilton en Disney Plus y fue ese chico que elegía hacer la lectura por encima de su cumpleaños? ¿Cómo lo describirías? Sí. Bueno, lo de Lynn es un corazón andante. Ese niño siempre ha tenido, eso es lo que lleva al centro de este show, que es su voz personal. Así que, y la música que escribe es tan contagiosa yo me acuerdo de cada vez que se terminaba un reading o un workshop, lo sentíamos tanto, no estábamos juntos porque la música, además de ser latinos, la música es lo que nos unía. Entonces, sí, él es una persona muy bondadosa, como ven, y muy de familia y muy cariñoso. Uno de los verdad. Ay, qué bueno, qué bueno. Y bueno, cuando viste el anuncio de que venía la película de In the Heights, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viste que llegaba a la gran pantalla esa historia que ayudaste a crear? No, es una oportunidad para el mundo entero poder tener la experiencia de sentir y conectarse a esta historia. Creo que, como había contado Luis, es un tiempo muy importante para poder seguir hablando sobre nuestra experiencia, ¿no? Y sí, va a ser algo muy espectacular. Cuando llegue el momento va a ser algo bien, bien especial. Así que estoy bien contenta de poder haber sido parte de la creación de eso. Además, he tenido la oportunidad también de cantar en los coros de la película. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, sí. Entonces, revivir esa música de nuevo ha sido algo bien, bien bonito. Ajá. Estando en el escenario del Richard Rogers, hay algunos números en los que eres fundamental, como el No me diga, pero el Carnaval del Barrio, ¿cómo era eso cada noche? O sea, recordemos el Carnaval del Barrio con la bandera arriba y recordar cada uno, la cubana, el puertorriqueño, ¿cómo vivía eso? ¿Cómo Es vivía eso? una celebración de nuestra historia, de nuestra gente, de nuestras experiencias. Ese número en particular para mí es el que más me llegaba porque es tan alegre y además me parece que en ese número específico se vive la experiencia latina del llegar a un lugar nuevo, de para adelante, que no nos vamos a dejar vencer, que vamos a celebrar la vida, que tenemos el hoy, y que tenemos que seguir adelante. Y además, en lo que estamos viviendo en este momento es muy Ay, importante seguir con esos temas en mente, ¿no? Que vamos a pasar esto, que vamos a salir triunfando, que vamos a y para seguir adelante. fajándonos y para adelante. Ahora mismo tu personaje era Carla. ¿Cómo vería Carla ¿Aló? 10 años después? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora sí. Ah, perdón. Preguntaba, ¿cómo viviría tu personaje 10 años después en esa comunidad? ¿Cómo te imaginas tu personaje? Bueno, para mí, Carla, durante ese tiempo de mi vida cuando se creó Carla, era muy parecida como era yo, bastante inocente, ¿no? Sí. Y son las cosas que inevitablemente, como actriz o actor o persona creativa, cuando uno está creando un papel, son partes de uno que naturalmente llegan al personaje. Ujú. Que son cosas que uno con tiempo
me acuerdo de esa niña, ¿no? Y lo que Sí. era en ese momento. Y me da mucha ternura. Carla es un papel que para mí, sentimiento pensar en ella y en lo que estaría haciendo ahora, después de 10 años, me parece que iría en la comunidad y lo Ajá. mejor casada, a lo mejor con hijos, quién sabe. Mira, aquí recordaban una frase tuya de Dani, I don't know what you're cantando. Es que realmente Carla es súper inocente, es para, Muy no sabe inocente. nada, muy inocente. Y te quería preguntar, después de In the Heights, ¿cómo viviste tú? ¿Seguiste con carrera en Broadway? ¿Hiciste Wonderland? Y sobre todo hiciste Prince of Broadway, muy recientemente. O sea, con unos momentazos, Sí, hiciste sí. de Vita, hiciste de Aurora. ¿Cómo fue vivir Prince of Broadway? Wow, fue una experiencia increíble, realmente. El poder trabajar con Hal Prince, que es uno de los, fue, en paz descanse, fue uno de los directores más celebrados en nuestra comunidad, un genio en realidad. Él cambió la cara del teatro musical contemporáneo, ¿no? Y poder conocerlo, ser parte de esa familia, fue algo muy, muy especial. Diría que lo que más me encantó de esa experiencia es al escucharlo a él mismo hacer sus cuentos, Qué ¿no? De bueno. su propia voz, escuchar las cosas que él vivió y nos sentábamos como niños en la escuela así a escuchar todo lo que decía, porque todo era una lección con tanta sabiduría, tanta experiencia. Eh, Esos papeles que tuve el don de poder protagonizar el show, esa música es la música que representa a Broadway. Los shows que él Sin duda. trabajó son los que representan Broadway, los que todo el mundo conoce. Entonces fue un honor en realidad. Ujú. Y aparte de tu carrera en Broadway, ahora, como comentábamos antes Luis y yo, tienes carrera discográfica, acabas de sacar un disco. Háblanos de ese nuevo álbum que acabas de sacar. Y estoy muy orgullosa de este álbum. Se llama My Standards y son Ujú. canciones, las canciones americanas, las standards americanos, pero con Sí, arreglos cubanos. ¡wala! Entonces, eso es una celebración. Sí, es una celebración de mis padres. En realidad, es el darle las gracias por el regalo que me dan a mí de poder. Ellos son cubanos los dos, se fueron de Cuba buscando una mejor vida y lo que escuché toda mi niñez fue: sigue tus sueños, que tú vives en el país donde todo es posible. Y gracias Wow. a ellos, mis sueños se han convertido en realidad. He llegado a vivir muchas de las metas que he tenido y este disco es mi manera de darle las gracias a ellos. La música es súper alegre y además muy conmovedor. Estas canciones son, y a la misma vez tienen un sonido nuevo y diferente. Así que me da mucha alegría de que existe en el mundo. Qué bueno. ¿Y se puede escuchar ya en Spotify? O sea, ¿está en plataformas? ¿Hay algún sitio donde podamos Sí, encontrarlo? sí, sí, en todas las plataformas está disponible, así que denle un download, My Standards. No, 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 no. O sea, en el momento en que terminemos, comparto el link en los stories para que la gente lo pueda escuchar, por supuesto, está claro. Así que nada, Qué Janet, rico. muchísimas gracias. Ahora seguimos hablando en Zoom. La gente puede irse para Zoom para allá y vamos a pasar a hablar con Robin. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de escucharte los coros de la película de In the Heights. Y bueno, que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas Muchas gracias gracias. a ustedes. Nos Chao. vemos. Chao. Bueno, un sueño. Esta mujer es maravillosa. La amamos todos. Y sí, Sirinitas, tendremos, tendremos ahí en consideración la posibilidad de invitar a Janet más veces, porque merece la pena. Vamos a por Robin. Vamos a hablar con Robin de Jesús, que creó el papel de Sony y que lo creó junto a Lynn, mano a mano, cada noche, desde el estreno de In the Heights en el Richard Rogers y antes en el Off-Broadway. A ver si solicitudes para entrar, el señor
Robin de Jesús. Vamos a estar ahí con él. Esperando, conectando. Hola, Robin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espera. ¿Cómo estás? ¿Qué Bien. tal? Todo Encantado. bien, Tony. Un saludo. ¿Dónde estás? ¿De dónde nos hablas? ¿Dónde estás? Estoy en Manhattan. Ah, mira, Manhattan. Muy bien. Pues saludos desde Madrid. Muchísimas gracias por unirte a este Mira, Entre Cafés. Esperamos que tengas tu cafecito matutino. Aquí estamos por la tarde ya. Oh, qué bueno hablar con el Sony original. Es que es muy fuerte. O sea, eres el Sony. Por favor, cuéntanos cómo fue la primera vez que te subiste al escenario de Richard Rodgers para hacer ese papel y salir para cantar ese opening de In the Heights. la primera vez que subimos al escenario en el Richard Rodgers Theater, honestamente, lo que sentíamos era un orgullo, un orgullo súper fuerte porque sabíamos que habíamos trabajado súper fuerte al llegar a ese lugar y sabíamos la importancia de nuestra cultura unirse en esa manera y presentar esta historia que era tan positiva y que sabíamos que había una responsabilidad en representar nuestra gente en la manera mejor posible. So, era extraño porque había una adrenalina, a la misma vez una combinación de responsabilidad en ese momento que nos mantenía más en el piso, Grounded, como ¿no? quien dice, no tanto en Sí. el aire. Pero fue una noche maravillosa y había tantos debuts en la compañía. So, a ver todo el mundo la primera vez en los bows, hacer su debut en Broadway, como que había tantas emociones y lágrimas y todo, era súper bello. Qué fuerte. Y crear, ¿cómo describirías tu papel, el papel de Sony? ¿Cómo es para ti ese papel? A mí Sony es el más serio de la obra. A mí que todo el mundo piensa que como él es el comediante, que esto es broma, pero para mí en la mente de él todo es súper dramático y todo es súper serio y eso lo que lo hace tan cómico. Sí. Pero Sony también, Lin siempre decía que Sony es el más honesto en la obra, porque él es el único que dice lo que siente. Todo el mundo está evitando ser honesto, directo, tú sabes. Sí. Él es súper amable, súper joven, concentrado en la comunidad, tiene deseo de ayudar, de apoyar, de hacer la comunidad mucho mejor de lo que está. Daño que la gente, ¿cómo se dice gentrification? No sé cómo decirlo, pero la manera en Gentrificación, que está tal cambiando la cual. comunidad. Oh, ok, gracias. La manera en que está cambiando la comunidad está afectando a los latinos que son locales de ahí. So, él es el único que sí quiere hablar sobre eso. Y por eso que pienso que yo digo que él es una persona que en la mente de él es tan seria. Pero la manera en que salen las cosas que dice un poco más cómico. Sí. Bueno, es real que In the Heights lo conocemos todos desde hace más de 10 años. Ahora se ha hecho más grande todavía porque la gente lo relaciona con Hamilton, que es otro boom, ¿no? O sea, que ha puesto el spotlight realmente sobre esa obra que todos conocemos. ¿Cómo recuerdas tú al Lin de aquel entonces, el Lin que empezó todo? ¿Cómo lo describirías? Eso yo la cara de Lin y pienso, soy cara de niño con ganas de... Porque esa cara de bebé que él tenía, era como un pollito recién nacido, Lin Manuel. Me encanta. Yo lo que me recuerdo más de la primera vez que lo conocí, que era en la cafetería, Theater Center, donde hicimos una lectura en una conferencia. Y yo me recuerdo, la cara de él era como el sol brillante, como que daba luz de la energía que él tenía. Y era tan Qué bueno. joven que cuando empezó yo como que no caí en cuenta de que él también escribió lo sabía intelectualmente, pero que parte de mí no la se sabe. Y, pero a conocerlo más y más y a pasar los años, yo lo que adoro de él es que hay hay una humildad que él tiene, pero también sabe el espacio que él puede tomar. Él reconoce quién es, pero lo hace humildemente. Sin duda. Y eso ha sido lo más bello verles ahí.
Sí, sí, no, no, yo hace 12 años tuve el placer de conocerla aquí en Madrid porque vino con su mujer, con Vanessa, y es de las personas más honestas, humildes que te puedas encontrar, incluso con su Tony en la mano. O sea, es como, es que este hombre ha hecho así con el teatro musical y tiene muchos Tonys, y es súper honesto y súper humilde, sobre todo. Y ese Tony fue a un musical que tenía grandes números como, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu número favorito? I mean, a ver. Hay algo de Carnaval del Barrio que como que 96,000 y Carnaval del Barrio, ambos tienen una cosa como que cuando llega a cierto punto en esos números, como que hay una presencia que no es humana. Sí, Hay una presencia que entra al cuarto que es un poco más de lo de allá, tú sabes, una espiritualidad que entra y da energía y adrenalina y mueve el corazón un poco más que los otros, los otros números más pequeños, pero también adoro Champagne. oh, qué bonita, es muy bonita. Yeah. Sí, y, no, y sobre ¿Cómo, todo porque cómo ahí Usnavi es como, le ves todo tierno, Vanessa se le está declarando y él no puede abrir la botella, es muy tierno. Y bueno, es súper humano así. sí, sí, No, iba a decir que ese momento, ¿cómo se dice? Awkward, incómodo, como sí, raro. que a veces uno piensa que va a ser todo suave, lo que sea, cuando viene ese momento romántico con su pareja, pero en el momento los nervios como que, joden, no. Es genial, es genial. Y tú pudiste hacer el papel de Usnavi años más tarde en una producción, ¿verdad? Ay, se me Sí, va. yo creo que fue 3 años atrás, algo así, creo que fue. Se va el vídeo. Ahora, ya. Perdón. No se preocupe, yo hice papel de Usnavi hace como 3 años atrás Ujú. y que Marco Santana, que también hizo la obra con nosotros, él reemplazó a Luis Salgado. Él Sí, era el coreógrafo y el director. Y disfrutamos mucho. La verdad que yo siempre quería entrar al mundo de Usnavi a descubrir y a ver sí, esa relación con los otros personajes también de esa perspectiva. sí. Y lo cómico era yo jamás había ensayado una obra tan cómodo. Como Qué conozco bueno. ese libreto, y no era una vagancia, porque yo entendía que tenía que trabajar y hacía mi trabajo, pero como que ya yo estaba en ese mundo y lo entendía, y había mucho menos que negociar. Claro. Y, y habían veces que Marco quería hacer algo diferente y hablábamos sobre la razón, y siempre era súper interesante y me estimulaba mucho a descubrir diferentes maneras de contar la misma historia. Ujú. Yo podré hacer esa obra por toda mi vida, Todas las honestamente. veces, ¿no? Yeah. Usnavi puede seguir creciendo, que serás tú también. Usnavi, Piragüero, el padre, lo que sea. Hombre, Piragüero, que lo va a hacer Lin en la película, es un papel, es muy agradecido, ¿no? Es muy guay. Sí, sí, sí. O sea, es uno de los ejemplos de los negocios del barrio que se mantienen ahí, ¿no? Oh, no, ese personaje es súper importante en el barrio durante el verano. El Piragüero salva vida. Da diabetes, pero también salva vida. La diabetes me encanta. Porque usa azúcar, da diabetes. Sí, sí, sí. Después de In the Heights, seguiste haciendo musicales en Broadway. Por ejemplo, hiciste La Cash of Fall. ¿Cómo fue tu vida después de In the Heights? Es súper interesante porque In the Heights fue una bendición que ¿cómo te digo? Eh, Había cierto punto donde uno pensaba que In the Heights nos había dañado, porque era tan perfecto Ya, que era difícil seguir superar, ¿no? otra obra sin comparar. Sí. So, por un buen tiempo como que sufrí de una In the Heights, pero al pasar los años, como que después uno encuentra la gratitud en haber tenido esa experiencia y no hay la necesidad de comparar tanto, sino dar las gracias que eso pasó, you know, y que esto, lo que estoy viviendo ahora es más normal, como quien dice. Pero Claro. fíjate, después de la Cage, que fue una experiencia súper complicada para Ahí también mí, había energía y alegría y fiesta, ¿no? O ¿cómo? sea, era que ahí también había alegría y energía y fiesta. Había alegría, energía y fiesta. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero también para mí, honestamente, la relación para mí
con los productores. Era la primera vez en mi vida como adulto que yo había sentido conflicto. So, era interesante cómo negociar, cómo salvar el arte y lo que yo quería hacer artísticamente, aunque cuando salía del escenario había unos sentimientos más complicados. Pero Sí, fue unas lecciones que me hacían falta aprender a esa edad, porque ahora, 10 años después, cuando entra conflicto a mi vida, yo me manejo de una mujer de una manera mejor y más claro, fácil y que ayuda a la situación más de lo que podía antes con la enseñanza que yo tenía. claro. Y Um, has ido haciendo shows cada vez más maduros. Uno de los últimos, The Voice in the Band, que es como yeah, con Jim Parsons, o sea, con yeah. Sheldon, tío. Yo siempre entendía que la carrera mía iba a ser un poco más... yo entendía que mi carrera iba a ser... que yo no estaba interesado en la fama inmediata, que yo lo que quería era una carrera larga y Sí, crecer a los papeles maduros con carne en el hueso, you know? sí, Y yo sabía después de la Cash que había pasado algo reductivo en mi vida, en el sentido de que yo siendo un latino gay, era mm, fácil decir, oh, él solamente hace papeles esos así, papeles. esos papeles nada. Y también el estigma de que uno ser un papel gay solamente quiere decir que gay es solamente una cosa, que no hay variedad y diversidad en eso Y también. latino ya, o sea, es de Las cajitas se ponen más pequeñas más cada pequeña. vez. Sí, So yo lo que hice fue, yo como que pegué un frenazo al carro y bien, decidí tomar unos pasos para atrás y hacer más teatro local, más teatro regional, regional. porque yo sabía que regionalmente yo podía hacer papeles más difíciles y que que me estimulaban más. Luis le gustó la Sí, parte donde con yo carne en dije el que hueso. con Le ha carne en el gustado, le ha hueso. gustado, le ha gustado. Pero, y a pasar el tiempo, como que empecé a hacer trabajo en el teatro más interesante. Mm, Y yo cuando empecé a actuar, yo hacía obras de musicales o no musicales. Yo hacía ambos. Pero a empezar a hacer más obras musicales, pues la gente pensaba que eso era solamente lo que yo hacía. So, claro. yo lo que hice fue regresé a hacer obras que no eran musicales. Y me recuerdo que en una yo estaba en Lincoln Center. Yo estaba haciendo una Ujú. obra ahí y en esa obra era súper interesante, pero el papel mío solamente estaba en una escena. Y Joder. era una escena buenísima. Era yo y Jeff Goldblum de Jurassic Vale. Park. ¿Conoces quién es Jeff Sí, Goldblum? claro, sí, 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 sí. Era una escena entre yo y él donde yo quedaba casi dejándolo, ¿cómo te digo la palabra? Casi sin visión en un ojo, con un Sí. puñazo. Ciego, ciego. Um, ciego, gracias, no sé por qué no pude pensar. Y entonces, a esa obra, los domingos, yo iba a un club gay y yo hacía un monólogo de 70 minutos solo. Digo, un monólogo solo. Yeah. Y era una obra que se llamaba Patty Issues, Ujú, que un amigo mío había escrito y me pidió que lo reemplazara a él. ujú. So, yo hacía esa obra, las 8 funciones, y el domingo iba al club y hacía la otra función. Y como en 2 semanas, Joe Mantello, el director de Wicked y The Boys in the Wicked, sí, Band, sí. él vino y me vio en ambas obras. Y lo cómico de eso fue que en ese momento, esas dos obras que yo hacía, no pagaban mucho, Ujú. pero eso era la manera que yo quería ser creativo. Y gracias a Dios, a pasar 2 años después de eso, fue que Joe le dio la idea de ofrecerme papel en Boys in the Band. Qué bueno. So, yeah. Así que Así que uno nunca sabe. lección al final. Nunca sabes y súbete a cualquier escenario porque cualquier escenario es válido para dejarte ver, ¿no? Es la verdad, sí. Y además también hiciste Wicked, o sea, no olvidemos que has hecho Wicked. Es que, hola, Yeah, que has hecho Pop, yeah. amigo mío. Es muy fuerte. Fíjate, Wicked fue una de las bendiciones más grandes que yo no esperaba, porque en ese momento era una decisión pragmática y practical, donde yo quería ahorrar dinero y tener la Ujú. estabilidad en ese momento, que había cumplido los 30 años. Y cuando entré, como que había una energía positiva, todo el mundo se enfocaba en
en respetar la comunidad que había en ese edificio. Y era súper positivo y habían días donde todo el mundo quería jugar y encontrar cosas nuevas en la obra que uno pensaría que ya para Wicked Tantos años después, ¿no? O sea, pero no, todo el mundo se mantenía bastante creativo en esa obra qué bueno. y me ayudó mucho. Y yo creo que esa obra fue lo que me preparó para ser Boys in the Band, porque me hacía falta como que abrirle este corazón un poquito más en esa época. Qué guay, qué guay. Cada experiencia, todo lo que te he enseñado, ¿no? Pues, Sí, pues Robin, muchísimas gracias. Un placer conocerte. Espero, igual. dentro de toda tu carrera, verte alguna vez de Usnavi, porque como vas a hacerlo en cualquier momento, pues oye, en algún momento te veré. Hacerlo, No sé si quién puedo sabe. porque mira, no sé si puedo mañana, pero Ah, veremos. Usnavi no tiene edad. Usnavi no tiene edad. Muchas gracias. Nos vemos Gracias, ahora en Juanjo, el Zoom cuídate. y cuídate mucho. Chao. Adiós. Igual, bye. Pues chicos, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado estas entrevistas con el elenco de In the Heights. Espero que escuchéis el disco de Jan Takal y nos vemos ahora en el Zoom y esta noche también en el Zoom de Revolución Latina sobre las nuevas perspectivas de los directores. Un saludo.